Bienvenidos y bienvenidas. El proceso electoral en el Ecuador no deja de ser un dolor de cabeza para algunas organizaciones políticas y para la misma institucionalidad que lo debe precautelar. El fin de semana se proclamaron los resultados para las elecciones presidenciales y de ellos queda definido el binomio para la Revolución Ciudadana en primer lugar y de la derecha en el segundo puesto. Así, si no hay impugnaciones que cambien el resultado, Andrés Arauz y Guillermo Lasso disputarán la presidencia de la República del Ecuador el próximo 11 de abril. Pero queda una duda, ¿se llegará a esa fecha sin más contratiempos e irregularidades a las que ya nos vamos acostumbrando? De esto queremos conversar con uno de los altos dirigentes de la Revolución Ciudadana y ahora parlamentario andino electo, Virgilio Hernández. ¿Qué tal, Virgilio? ¿Qué tal? Qué gusto tenerte por acá. Qué gusto. Bueno, explícale a América Latina por qué tanta irregularidad, por qué tanto ruido político, mediático alrededor del proceso electoral, cuando normalmente esto ya proclamados los resultados avanzan en la, digamos, normalidad de una segunda campaña electoral. Bueno, yo creo que en primer lugar hay que señalar que es parte de la crisis y de la debilidad institucional que existe en el país. Bien. Por eso hemos tenido un proceso que ha estado, por lo menos respecto a la Revolución Ciudadana, lleno de arbitrariedades, porque se va por encima de la ley, se va por encima incluso de los reglamentos que el propio Consejo Nacional Electoral aprueba. Y ahora, una vez que el Consejo Nacional Electoral proclama resultados de manera absolutamente ilegal, porque está previsto, esto sí, en nuestro ordenamiento jurídico, de manera ilegal, el Contralor solicita que le permitan hacer un examen al sistema informático y después la propia Fiscalía General del Estado, que ya la semana anterior también intentó intervenir con esta actuación del fiscal de Colombia, todas estas cosas que están fuera del marco legal, también la Fiscalía solicitando una pericia informática al sistema que utilizó el Consejo Nacional Electoral. Ahora dicen que no se trataba de una pericia, que solo se trata de hacer un respaldo. No, ninguna de esas actuaciones está prevista, ni es posible hacer según nuestro ordenamiento jurídico, que es muy claro. Mientras dure el proceso electoral, no hay posibilidad de que ninguna autoridad extraña al proceso electoral, pueda intervenir, de tal forma que estas solicitudes, peticiones, intenciones del Contralor o de la Fiscalía están totalmente por fuera de nuestro ordenamiento y de nuestro marco jurídico. Y eso tiene una razón de ser, Orlando, permíteme que me extienda un poco más, porque no es una norma que está vigente ahora desde el 2010 con el Código de la Democracia, no, está vigente desde 1978. Y tiene una lógica. Pero nunca habíamos visto una cosa de esta naturaleza, es decir, de la memoria que tengo yo de procesos electorales, jamás ni la Fiscalía ni la Contraloría habían intervenido en medio de un proceso electoral que no se ha cerrado. Porque también, y esto hay que decirlo, por parte de las autoridades electorales no existía duda. Por lo tanto, si alguna autoridad interfería, ¿sí?, directamente sabían que se enfrentaban a la posibilidad de ser destituidos. No había duda. Claro. ¿Qué es lo que lleva también a esto? Estas actuaciones complacientes de las autoridades electorales que buscan quedar bien con el Contralor, que buscan quedar bien con el establishment político, por lo tanto dudan, y al dudar dejan que existan estas interferencias que son sospechosas y yo diría tienen un claro propósito político. Pero también la Contraloría ha tenido actuaciones como las de, por ejemplo, solicitar eliminar a 4 movimientos políticos, y eso no tampoco era potestad de la Contraloría. Entonces no quiero referirme particularmente a eso, pero la Contraloría viene siendo de hecho por naturaleza un juez de cuentas, pero interviene en procesos electorales, en la participación política de los ciudadanos, en las organizaciones políticas. ¿Por qué todo esto? Porque la Contraloría se ha convertido en el brazo político de la persecución. Esto hay que decirlo de manera muy clara. Entonces, esta precisamente eliminación de los 4 movimientos fue absolutamente ilegal, tan ilegal que en primer momento el propio Consejo Nacional Electoral le contesta y le dice que esos 4 movimientos entre los que buscaba, y que así lo hizo efectivamente el Consejo Nacional Electoral, ilegalizar a Compromiso Social, que es la fuerza en este momento de la Revolución Ciudadana, en un primer momento el Consejo Nacional Electoral le dice: no tiene argumento. Una vez revisado los marcos legales y lo que han obtenido en los procesos electorales, el movimiento Compromiso Social tiene la posibilidad de participar, está legalmente habilitado para participar. Sin embargo, en el mes de julio del año anterior, cuando le presiona la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral le deja sin el registro electoral, ya en pleno proceso electoral, al movimiento Compromiso Social. Si no habríamos realizado acuerdo
con la lista 1 de Centro Democrático, seguramente no habríamos tenido la posibilidad de participar, o esto se habría vuelto accidentado como lo fue para el candidato Álvaro Noboa. Por esa razón están amenazados de destitución los 4 de los 5 consejeros del Consejo Nacional Electoral, es decir, por toda esta serie de acontecimientos un poco extraños, hasta los que dirigen, los jueces electorales, podrían ser destituidos. Sí, es que efectivamente, ¿qué es lo que pasó? Y esto se ha reflexionado poco. Cuando el Tribunal Contencioso Electoral, en el caso de los 4 movimientos, ratifica la existencia jurídica de esos movimientos, ¿qué es lo que está señalando? ¿Qué es lo que está diciendo? Que el Contralor General del Estado, que es, como tú dices, alguien que tiene que encargarse, de acuerdo a nuestro mandato constitucional, de ser un juez de cuentas, si se le quiere llamar, sin embargo, interviene en todos estos otros aspectos. Pero cuando el Tribunal Contencioso se ratifica en la existencia, está diciendo, se equivocó el Contralor, pero también se equivocó el Consejo Nacional Electoral al dejarse presionar. Claro, exactamente. Y ahora, nuevamente, el Contralor, esta vez se cuida más. Esta vez no dice que quiere hacer un análisis del sistema informático, como lo hizo para determinar que supuestamente 4 movimientos no tenían razón de ser y buscar su eliminación. ¿Sí? Esta vez solicita que se le autorice, que se le permita. Indudablemente, la respuesta del Consejo Nacional Electoral tiene que ser categórica, de que eso es imposible. Y de igual forma la actuación de la Fiscalía. Claro, pero ya el consejero José Cabrera, en entrevistas en la prensa en la mañana de hoy, ha dicho que no va a dar paso a eso porque mientras no culmine todo el proceso electoral, no podría ni siquiera dar acceso al sistema informático. ¿Esto para la controversia termina con esta polémica o no? Debería parar, porque ¿qué es lo que tiene el Consejo Nacional Electoral sobre todo que garantizar? La transparencia. Con todo esto, ¿qué es lo que se afecta? Se afecta la credibilidad, se afecta la transparencia y además genera un ambiente de incertidumbre. ¿Qué es lo peor para desarrollar un proceso electoral? La incertidumbre. Y si esa incertidumbre es provocada por las propias autoridades electorales, realmente se hacen un flaco favor ellos mismos y al mismo tiempo ponen en duda la transparencia, la institucionalidad en general con la que se lleva adelante el proceso electoral. De tal manera que espero yo que el Consejo Nacional Electoral, ahora que incluso ya ha proclamado los resultados para presidente y vicepresidente, esto vale también señalar, esta proclamación de resultados es provisional, porque ahora se abre la posibilidad de que los movimientos políticos, por ejemplo Pachacutic, si tiene argumentos, pueda pedir que se abran todas las juntas que ellos deseen, siempre y cuando indudablemente presente los argumentos para poder sustentar dicha petición. Pero te decía que si termina o no la polémica, porque además reforzando al criterio del señor José Cabrera, está el comunicado, el informe preliminar de la OEA, es decir, de la Organización de Estados Americanos. Este informe, además de algunas cosas que son de cajón, las que las dicen los observadores, también señala esto, es decir, dice que no interfieran otras entidades del Estado en el proceso electoral. ¿Crees que con eso efectivamente se elimina la posibilidad de que la Fiscalía o la Contraloría presione sobre este tema? A ver, yo creo que en general la inquietud, la zozobra que generó este intento de intervenir por parte del Contralor y por parte de la Fiscalía han generado que incluso organismos como la OEA reaccionen en este momento. Creo yo que esto tiene que ser un punto para parar efectivamente las intenciones que tienen la Contraloría o la Fiscalía General del Estado de intervenir en el proceso. ¿De qué va a depender? También de la firmeza de las actuaciones de las autoridades electorales. Las autoridades electorales ahora tienen que señalar que ellos son los máximos responsables del proceso electoral y por lo tanto no pueden permitir ni siquiera que hagan una copia, que saquen un respaldo, no les corresponde. Por lo tanto, tiene ahora las autoridades electorales que llevar adelante el proceso tal cual está planteado en el calendario electoral y sobre todo, por ningún motivo, y en esto nuestro candidato Andrés Arauz ha sido categórico, que se presenten ahora todas las impugnaciones, que se abran todas las juntas para que no quede duda, pero que de ninguna manera, ni por ningún argumento, se suspenda la realización o se postergue la realización de la segunda vuelta, porque esto necesariamente llevaría a alargar el periodo de Lenín Moreno. Ya, precisamente por eso. ¿Hay posibilidades de eso? ¿Hasta dónde lo que ha dicho el señor Lenín Moreno? Es decir, yo el 24 de mayo entrego el poder y hasta ahí llegué. Es decir, hay una confesión de su parte. ¿Por qué dudar de que él se quiera quedar en el poder? Por los hechos. Porque aquí
Esta serie de cosas se realizan indudablemente con la venia de Carondelet. Esto es muy claro. Incluso el propio presidente anticipándose a decir que hay los recursos para los recuentos que considere necesario el Consejo Nacional Electoral. Toda una serie de interferencias. Y hay que decir, a ver, no porque no haya prosperado la intención de Contraloría y de Consejo y de Fiscalía, no vamos a dejar de ver la intención. ¿Cuál era la intención? La intención era que no se proclame resultados. Si no se proclamaba resultados, podríamos tener 10, 15 días más en incertidumbre y luego venía la etapa de impugnaciones. Si se presentaban una gran cantidad de impugnaciones, ¿qué es lo que iba a pasar? Que el Tribunal Contencioso Electoral no iba a avanzar a evacuar las impugnaciones. Entonces, por la fuerza de los hechos, tendría que haberse suspendido la realización de las elecciones del 11 de abril. Si esto se posterga, se mueve todo el calendario. Y entonces lo que después iba a decir es que le toca quedarse hasta que exista un sucesor. Aquí había, y hay, esto ya a mí no me queda duda, que hay la intención siempre de buscar afectar al candidato ganador de la primera vuelta, que es Andrés Arauz. Y te digo algo más peligroso, que ya queda muy claro también cuál va a ser la actuación de ciertos organismos. Esto que hace la Fiscalía ya es un antecedente de qué es lo que después pretende realizar y básicamente ahí intenta dejar abierta, ¿sí?, una indagación que después puede ser utilizada políticamente. Es muy grave este intento de intervención tanto de la Contraloría como de la Fiscalía General del Estado, que han sido instrumentos que han ido más allá de sus atribuciones legales y constitucionales y que básicamente se han convertido lamentablemente en brazos ejecutores de esta política de persecución hacia el correísmo y la revolución ciudadana. Vamos a hacer la primera pausa, Virgilio, y enseguida volvemos porque hay algunos elementos más de análisis y de enfoque a propósito de lo ocurrido en las elecciones y también la perspectiva que tiene ya la segunda vuelta electoral que se realizaría, si todo cabe, dentro de lo normal, dentro de lo legal, el 11 de abril próximo. Vamos a la pausa.